Exacto. Y hay una cosa que nos parece muy particular y es que no ha sido muy difícil tener información. No se sabe en los medios de comunicación que eso está ocurriendo. En los medios de comunicación no se sabe nada. Nada. Pero nosotros, yo estoy metido en todos los chats de ambientalistas, pues, Correcto. tanto los académicos como los de ONG, como los de periodistas ambientales. Nadie sabe nada ahí también. Es muy difícil conseguir información. Tenemos un periodista que consiguió una minuta bajo cuerda que le pasaron del Ministerio de Ecosocialismo. Es decir, hay información oficial. Se sabe que hay un derrame. Se sabe que proviene de la refinería del Palito. Se sabe que es de Fuel Oil. Pero no se sabe más o menos más nada. Okay. Hay un par de fotos de fauna muerta. Hay un par de fotos de la playa llena de chapapote, pues, lo que llaman chapapote. Y chapapote es Fuel Oil solidificado. Okay. Porque ¿qué pasa? El Fuel Oil es como una mezcla de hidrocarburos muy densa, que en la medida que pasa por el sol y el mar y el calor hasta que llega a la tierra, todos los elementos como más volátiles se han ido y lo que queda es como una especie de asfalto, que eso es lo que llaman chapapote. Ok, entiendo. El tema está en que también tenemos a una investigadora que está haciendo un trabajo allá en el Parque Nacional Morrocoy. Y ella me dice, mire, en el callo en el que yo estoy, no hay ningún indicio de esto. Entonces, claro, nosotros nos hemos puesto, bueno, debe ser que estas fotos son más al norte o llegan en otro lugar de la corriente. Y un oceanógrafo nos dijo, bueno, eso debe ser que el derrame va a entrar por tal bahía. Pero es que incluso para decir que la cosa está bien, se necesita información confiable. Exactamente. Porque además tenemos el detallazo de que estamos en plena época de vacaciones escolares. Entonces la cantidad de gente que muy probablemente va a buscar estar por ahí va a ser bastante. Y va a afectar bastante, y va a afectar la pesca, y va a afectar el turismo. Y que no se sepa nada, o sea, es importante aprovechar espacios como RCR, que es una ventana, para denunciar. Y usted que está del otro lado, pero que tú tienes sus redes sociales, ¿sabes? Y que tiene capacidad de chismear. Ajá. Chisme. Sí, ayúdenos a chismear. Es muy importante. Es muy importante porque fíjense cómo nosotros hasta ahora hemos estado acostumbrados a que las grandes noticias no llegan a los grandes medios porque la dictadura no quiere que se difundan, y eso es verdad. Pero la censura es tan eficiente últimamente que ni siquiera por los grupos de WhatsApp de especialistas nos estamos enterando, y eso es grave. Gravísimo. Porque eso pasa con el tema ambiental, pasa con el tema de las torturas, pasa con el tema... Es decir, la dictadura, gracias a la censura, siempre está un paso adelante de nosotros. Sí, está un poco más cómoda. Nos obliga a estar en una posición reactiva. Exactamente. Y realmente nosotros queremos estar un paso adelante de la dictadura. Y parte de eso es que nosotros nos activemos conscientemente a ser difusores de información, digamos, bien curada. Sí, y que usted que está al otro lado reproduzca. Yo creo que eso es una buena parte del activismo. Tenemos que salir de esa posición tradicional del me enteré al me enteré y reboto. Y reboto curando la información. Esto también es bastante importante. Es decir, chequeando que las cosas sean verdad, confirmando la información. Y eso se hace buscando por lo menos dos fuentes. Por lo menos, bueno, los periodistas dicen que se tienen que hacer 3, tengo entendido. Pero bueno, si no pueden ser 3, trata de confirmarlo en algún otro medio. Porque noticias como esta, por ejemplo, este yo creo que es el mejor ejemplo, que no se sabe. Bueno, si sabe de alguien que le tomó fotos, pídasela. Mándela. Y ponga qué, cómo, cuándo y dónde. Sí. Esta foto fue el día de ayer a tal hora en tal lado. Ok. Entonces eso permite darle veracidad a la noticia que está ocurriendo. Sí. Importantísimo. De verdad tenemos que tomar la costumbre de las informaciones importantes, replicarlas. Y si usted conoce a alguien que es como más... curarla. A mí me parece más importante curarla antes de replicarla. Sí. Si usted conoce a alguien que le interesa la parte ambiental, le manda esa información. Es decir, hay que ser activos ahí. Ya no podemos simplemente decir, bueno, eso va a llegar a las noticias. No está llegando. Exactamente. Hay hechos públicos y notorios que no están llegando a las noticias y no es una cosa menor. Y no es una cosa menor. Eso es algo importantísimo para Maduro. Recuerden que, por cierto, pueden comunicarse con nosotros a través de @PrometeoRCR en el Twitter y también en nuestro Instagram, que bueno, estamos ahí viendo cómo lo vamos manejandito, parte de los problemas logísticos que vamos a estar arreglando, porque bueno, ya que migramos a este formato, hay que darle la vuelta.
Ujú. Y tenemos que hacer que funcione lo mejor posible. Sí. Arroba Prometeo RCR en Twitter y en Instagram, donde estamos Sí. transmitiendo en vivo. Fíjate que también esta semana se ha estado hablando mucho del tema de Armando Info, ¿no? Porque sancionaron... Exactamente. A los que Armando Info denunció. Armando Info denuncia a una serie de empresas extranjeras que en base a sus investigaciones son las que llevan el tema de los club afuera, los que tienen toda la tranza de dólares y cuestiones para traer los huesos podridos esos que le tiran a la gente aquí. Ujú. Ellos allá afuera cobran millones y millones de dólares por cada hueso podrido. Eso es correcto. Y entonces Armando Info los denuncia con nombre, apellido, con número de RIF, con todo. Y a los de Armando Info los mandan a salir de Venezuela. Bueno, no los mandan a salir, los mandan a apresar y ellos se enteran y se van de Venezuela. Recientemente el Estados Unidos sanciona a los responsables que tienen la trama de los clubs aquí en Venezuela. Correcto. Entonces, fíjate que Roberto Denis, uno de los que están buscados por el SEBIN, digamos aquí, dice: RCR es la única emisora en donde el tema Armando Info no está vetado. Imagínate. Todas las demás emisoras no pueden hablar de Armando Info. Qué loco. No pueden hablar de Claro, los porque periodistas de investigación más mejores que tiene Venezuela, que descubrieron la Son los de trama Armando del Info. trap, de Alex Saab, de todo eso. por cierto, Armando.info en internet y Armando Info en Twitter. Ujú. Mucha gente no sabe qué es Armando Info, muchísima. De hecho, más de lo que lamentablemente me gustaría reconocer. Y Armando Info es un portal de noticias de investigación, fundamentalmente. Ellos no suelen narrar sucesos, no suelen narrar deportes, no suelen narrar cosas del día a día, sino que se dedican a investigar. Y han destapado varias ollas. Sí, Han destapado varias ollas, por eso lo censuran. por eso los censuran. Por eso lo censuran. Por eso, mire ahí, un portal que se dedica a destapar ollas, el SEBIN lo está persiguiendo a capa y espada. Eso que le dice usted, que es importantísimo para la dictadura que haya una censura absoluta. Así y es. nosotros tenemos que encontrar la manera de hacer todo lo que a la dictadura no le gusta que hagamos. Entonces, si no le gusta que estemos informados, tenemos que informarnos unos con otros. Porque además, si para ellos es malo, para nosotros es bueno, amigo. Exacto. Así, tan sencillo como eso. Sí. Por cierto, nos manda saludos Cari. Felices de verlos, miren lo que hacemos. Ha sido complicado. Después del cierre arbitrario ha sido complicado, pero Claro. estamos buscando la manera. Esto no se va a detener. El conuco de Prometeo, vamos a buscar la forma que sea más chévere. Y Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo, liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo, ya estuvimos hablando de lo importante que es la censura para la tiranía y por lo cual tenemos que vencerla. Específicamente empezamos hablando de este tema por la noticia del derrame petrolero, del cual ni siquiera los ambientalistas tenemos demasiada información que dar ni que corroborar. Sabemos qué ocurrió, sabemos que hay fauna muerta, pero no sabemos mucho más. Y ese manejo de la información tiene dos caras. Tiene la cara de la censura y tiene la cara de la propaganda. Va una con la otra, ¿no? No sirve una sin la otra. Hay Exactamente. pueblos enteros en Venezuela, ciudades enteras, o lo que antes eran ciudades en Venezuela, en donde la gente, la única conexión con el mundo que tienen es BTV, Telesur y los canales de la tiranía. Así es. Entonces, es muy probable que esta gente Ni sepa nada. no se crea lo que dice porque saben que Maduro es un malandro o lo que sea. Pero igual esa es la única información que Exacto, tienen. no tienen otra información de lo que está pasando. Ujú. Pero, y ahí viene el tema de la propaganda.
el día del 24 de julio arrancó en Caracas el X, no sé el número, Foro de Sao Paulo. Había un evento del Foro de Sao El Paulo. foro de San Narco. El Foro de Sao Paulo es una organización, es parte de una estrategia que tuvieron la izquierda revolucionaria barra comunista barra soviética del mundo Ujú. de poder verse, porque después de la caída del muro, el Foro de Sao Paulo Ok. terminó siendo como el gran espacio donde los partidos comunistosos, revolucionarios, fue como que, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya que no tenemos jefe. O sea, porque fue lo que pasó en ese momento. Entonces, hicieron el Foro de Sao Paulo como para poder verse y coordinar acciones políticas. ¿A qué teta nos vamos a pegar ahora? Esto es un Y- problema. Y los dos principales impulsores del Foro de Sao Paulo fueron Fidel Castro Ok. y el PT de Brasil. Ujú. Porque el PT de Brasil en su momento era como que el gran bastión de la izquierda brasilera era Sao Paulo. O sea, ganaban, no, ok. y ganaban que sí 80-20%, o sea, una cosa demente. Entonces, se creó ahí y terminó siendo un gran espacio que sustituyó a lo que era el Comité y todos esos espacios donde se veían los partidos comunistosos del mundo. Cuando tenían real. Exactamente. Entonces resulta que se reunieron en Caracas y los convocaron para poder impulsar la revolución bolivariana y que si los ataques, que si el imperio y tal. Primero. Y había primero- más de 800 invitados. Ok, antes de que vayamos a lo de los invitados. Primero, 800 invitados que vienen con gastos 100% pagados. Están hablando de 200 millones de dólares, no sé si eso está tan cierto, pero que está costando el foro, 200 millones, supuestamente. Entonces, ¿cuál bloqueo? ¿De cuál bloqueo estamos hablando aquí? Exacto. Si hay plata para este foro y no hay plata para medicinas, tú me dirás de quién es la culpa. Ajá. Ok, 800 invitados. Se está hablando que hay 800 invitados de varios partidos del mundo. Y, oh sorpresa, esto es la noticia más interesante. Asistieron cerca de 150. Mm. Por ejemplo, el partido de Evo Morales no asistió. Oh. Y no asistió y no envió a nadie. El PRD mexicano. Nadie se quiere acercar a Chernóbil. Exacto, es como el leproso del asunto. Ahorita Maduro se está convirtiendo en el leproso de esa misma izquierda. Ujú. Por- De la izquierda que lo parió, ¿no? Exactamente. Del foro que lo parió, porque Del foro este que desastre de revolución salió de ahí. De alguna manera parece que hubiera sido decidido ahí. Es como que, hey, necesitamos una mina nueva porque se nos secó la vieja. Venezuela hay unos problemitas ahí económicos, la gente está como descontenta y tenemos a este pana que habla bastante paja y lo hace muy bien. Bueno, eso es un poquito más de historia del Foro de Sao Paulo y más bien fue el revés. Ok. Fue un poquito al revés, ¿no? El Foro de Sao Paulo era gente súper ideologizada de la vieja izquierda comunistosa del mundo. Ujú. Y resulta que Chávez necesitaba aliados para poder hacer propaganda. Ok. Él asistió en su momento a la Internacional Socialista. Ok. Y la Internacional Socialista le pintó una paloma del Sí. tamaño del Ollantaytambo Claro. porque vieron que el tipo... Era un golpista. Exacto. Un Y golpista, masacrador, violador de derechos entonces humanos. lo sacudieron y él fue al Foro de Sao Paulo. Entonces ahí se hizo más amigo de Lula, Fidel y todo eso y fue semilla en tierra fértil. Claro. A Lula y a Fidel se le deben haber puesto los ojos así como en las comiquitas cuando salen dos signos de Exacto. dólar y que ¡chan! Exactamente. Por cierto, nos está preguntando por aquí Cari cómo obtiene programas viejos del Conuco de Prometeo. Puede ir a la bio de Twitter, @PrometeoRCR, y creo que en la Instagram también está archive.org, está nuestro link de Archive. Sí. Ahí puede ver varios programas viejos. Es una curaduría un poco deficiente. Sí, Ha sido un poco deficiente, pero ahí hay varios. ahí hay muchísimos programas del Conuco. ¿No? El mejor es el de los piratas. A mí me encanta El mejor de piratas. los piratas, es verdad, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, nada, resulta que se está convirtiendo en los leprosos de América. Incluso hay algo interesante que... La revolución bolivariana, la lepra de América. Exactamente. La lepra que camina por América Latina. Ese debería ser su nuevo Yo le lema. venía contando a Carlos que hay una figura del comunismo, de los partidos comunistas mundiales, que es bien particular, ¿no? Primero que nada, el Partido Comunista Chileno, por alguna razón, Ujú, nunca fue un partido comunista prosoviético. ujú. O sea, por características de Chile y de la situación política de Chile, nunca lo fue. Ok. Pasaba lo mismo con el Partido Comunista Italiano, ¿Qué significa que no sea soviético? que eran muy independientes en sus posiciones políticas. Ok. Aunque tenían una ideología bastante parecida, en la mayoría de los partidos comunistas del mundo, Ujú. lo que decía Moscú, ellos lo repetían. Y la orden venía de Moscú y ellos la cumplían. Ok. Hubo varios partidos comunistas en el mundo que no tenían esa característica.
Uno de ellos era el chileno, otro era el francés, otro era el italiano. Por eso le llamaban el eurocomunismo. O sea, era como otra cosa. O sea, sí, tenían la misma visión del mundo, pero lo hacían como les daba la gana. Por ejemplo, un buen ejemplo, cuando en el mundo los soviéticos mandaron a ir a la guerrilla, entre otros, los chilenos y los italianos le dijeron Los italianos y los franceses dijeron no. No comer queso. Yo me voy a elecciones. Y no tomar vino. Yo me voy a elecciones, yo puedo ganar elecciones. Claro. Porque podían, o sea, porque tenían una maquinaria como para ganar. Diputados, alcalditos, cositas. No, vete tú. A mí me da para vivir. Exacto, vete No tú. sé tú, pero... Entonces son distintos y ellos tienen una representante, una chama que viene del movimiento estudiantil, o sea, surge del movimiento estudiantil chileno. Que se llama Camila Vallejo y es una chama súper bonita, tiene muy buen verbo y ha terminado siendo la estrella del comunismo latinoamericano, de los partidos comunistas latinoamericanos. Camila Vallejo es el gran referente y habló de que la situación estaba siendo injusta, los más pobres, que el gobierno no estaba haciendo nada y tal. Está interesante. Ojo, esto no ha terminado. El foro de Sao Paulo se supone que termina mañana. Pero está bien interesante lo que está ocurriendo porque le están sacando el culo. Se lo está sacudiendo y es interesante. Bueno, esta gente no nos va a apoyar a nosotros. Tampoco que no queremos que nos apoye. Al cabo que ni quería. Pero es importante cómo ya están tomando distancia cada vez más del régimen chavista. Exacto, de Maduro específicamente. Después de ese informe, tú la única defensa que puedes decir es como, bueno, pero es que Bachelet mintió. Pero es como otra figura más que está metida en el fulano complot de ese. Esa es la otra. El Partido Socialista Chileno no fue, pero envió un comunicado diciendo que no iban por los ataques de Maduro a Bachelet. Exacto, muy bien. Bueno, pero es que tú te pones a ver las imágenes que estamos viendo ahorita del tema foro de Sao Paulo. Y bueno, o sea, hay un tipo ahí con una bandera de la Unión Soviética, hermano. BTV. Eso se acabó. Dios mío, ¿en serio? Usted está viviendo claro, en el estoy de espalda pasado. al televisor. Usted es el pasado. O sea, toda esa gente es como una especie de zombie apoyando una broma que ya no existe. Terrible. Pero qué terrible. No había visto. Tienen armas. Siguen teniendo armas. Ese es el problema. Y más importante aún, tienen la disposición de usarlas y la disposición de tomar el poder, sea como sea, y de mantenerlo, sea como sea. Ahora, esos son los malandros que gobiernan en Venezuela. Toda esta gente que vino, efectivamente, los 150 que vinieron al foro, son parte, como yo lo veo, como lo vemos nosotros, son parte de una trama diseñada justamente para hacer esa otra parte de la censura, el complemento de la censura, que es la propaganda. Han pasado... Digamos, la gente que se ha puesto a ver sus redes sociales de algunos de los invitados han pasado todos los días posteando fotos de comida y fotos de lo bella que es Caracas. La tipa esta que estaba invadiendo la embajada de Venezuela en Washington. Hasta aquí. Puso fotos del mural de Zapata diciendo qué bella es Caracas, mira qué buenos los murales que tienen en esta patria. Zapata. Es como Zapata, un perseguido por Chávez. Ay, infeliz que no tiene ni puta idea de lo que es el país. Bueno. También ponía fotos de los barrios y decía que bella es Caracas, tal, no sé qué. Es como... Esos son los cinturones de pobreza de la ciudad. Exacto. Los y cordones de pobreza. Los cordones de pobreza. Y en general los invitados al foro de Sao Paulo vienen a hacer propaganda. Vienen a hacer propaganda porque postean fotos de que... Además, porque no es que postean qué rico desayuno el venezolano, miren, es el pabellón. No. Postean una foto de una comida y dice, en Caracas hay comida. En Caracas nadie pasa hambre. O sea, es decir, están contrarrestando el informe de Bachelet a punta de unos observadores independientes que al final no lo casualmente son. Y que ellos mismos dicen que no lo son. No, pues sí que es evidente que no lo son. No, pero me refiero a que utilizan los hashtags, las cosas que están abiertamente a favor de Maduro. O sea, no es independiente. A diferencia de otros actores, como la periodista esta infeliz también, la vasca que vino a... Que fue para el recreo, que fue para hacer comercial el recreo. Arancha Tirado. Ajá. Está en otra tónica. Sí, total. Entonces, bueno, claro. Es como... Que intentando darse a la independiente. En cambio, estos son fijas en posición. Claro, que rodilla en tierra. Que no estamos muy acostumbrados nosotros. O sea, el tema de la independencia o fijar posición es algo que todavía no entendemos como sociedad a nivel de madurez. No, lo entendimos por mucho tiempo y repentinamente lo dejamos entender. O sea, se ve como que tomar posición está mal. Ok.
y Ok. no se termina de entender que no, Sí. tomar posición está bien. Sí, es un tema ahí como del periodismo, porque cuando empezó Chávez, como que todos los periodistas eran antichavistas y entonces era como que, bueno, pero aquí la mitad del país está haciendo tal, entonces Exacto. desde ahí todo el mundo tiene que ser absolutamente objetivo, no puede tomar partido, no puede tener ideas propias y es como, no, las ideas para debatirlas hay que Claro, expresarlas. y hay que fijar, y se puede. Y fijar obviamente posición. yo no voy a defender ninguna idea si no creo que es la correcta. Y fijar Ahora, posición es lógico y está bien. sí, exacto. Que después, que uno tenga que tener la mente abierta para que si te dan un contraargumento de peso, tú te lo tengas que pensar. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Pero no es de una así como que, bueno, yo no estoy ni con uno ni con otro. Yo soy nada. Eso es la nada. Así no se llega a ninguna parte. Así mismo. Bueno, pero nos hemos esparcido de nuestro tema original, que era la propaganda. Y deberíamos subir el corte, ¿no? Vamos a un corte comercial en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Empezamos el programa hablando de la censura respecto a la noticia del derrame petrolero en Carabobo, del cual no se sabe nada y es fundamental enterarse de lo que está pasando en el país. ¿Cuál es la acción ahí? Tenemos que ser difusores de la noticia. Y después pasamos al tema de la propaganda en relación al foro de Sao Paulo, cuyos invitados solo se han dedicado a postear fotos de comida, diciendo que en Caracas hay comida. Que esto está chévere. Y eso es claramente para contrarrestar el informe de Bachelet. ¿Qué toca hacer ahí a nosotros como ciudadanos? Contrarrestar esa propaganda con información. Entonces, no es solo que nos tenemos que pasar la información relevante para nosotros, también para afuera lo tenemos que hacer. Tenemos que mostrar, hey, la realidad de Venezuela es esta. Yo soy venezolano, yo vivo aquí y yo veo esto todos los días. Por ejemplo, frente a mi casa siempre hay un basurero donde siempre, todas las tardes, llega gente a comer basura. Entonces, ese tipo de cosas hay que encontrar maneras de visibilizarlas, siempre con respeto a las víctimas, porque nosotros estamos tratando aquí de visibilizar una situación de víctima, y eso hay que hacerlo con ciertos protocolos. Susana Rafaeli siempre lo comenta. Uno no puede simplemente agarrar y tomarle una foto a una persona desnutrida y tirarla en las redes, porque esa persona es una víctima, pero también es una persona que tiene derecho a su intimidad, derecho a sentir vergüenza de su cuerpo y todo esto. Pero hay que encontrar las maneras de visibilizar esta situación. La manera de hacerlo sin tener que postear una foto de una persona comiendo basura que no te ha dado el permiso de postearla son los datos. Exacto. Por eso también es importante lo que hablé hace un ratico de qué, dónde, cuándo, quién. Esa clase de detalles son importantísimos para darle veracidad a la información, y es la veracidad precisamente que desnuda la naturaleza de la dictadura, que no se quiere que se sepa y que alimenta informes como el de Bachelet. O sea, esa información dura, real, con pruebas, aquí está, es esto, es lo que termina demoliendo a la dictadura en todos los espacios. Como los demolió. Ese demolió. Informe para ellos fue demoledor. Están vueltos un 8, por cierto. Les quitó como 650 invitados para el foro de Sao Paulo, una pelusa. Una pelusa. Ahí salpicaron a todo el foro de Sao Paulo. Sí, y se les hicieron los locos. Y qué maravilla que se le hayan hecho los locos. Sí. Recuerde que puede vernos a través de @PrometeoRCR, en donde estamos compartiendo también el Periscope, donde también estamos compartiendo el canal de YouTube. Y ahorita nos quedamos sin pila, que es un pequeño detalle, con el
Instagram @PrometeoRCR en todos los espacios. Sí. Bueno, hablando un poco de cosas que la sociedad civil debe hacer para contrarrestar esto, ¿no? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir. Por supuesto. ¿No? Es el primer paso. Ese es el primer paso, porque, bueno, Estar esta vivos. gente, hacer todo lo que Maduro no quiere que pase. Así mismo. Entre ellos, vivir. Así Porque mismo. nos quiere muertos o oídos. Oídos. Entonces, bueno, eso es el primer paso. Pero una de las cosas que nosotros podemos hacer como sociedad civil es contrarrestar el tema de la deforestación. Venezuela es uno de los países de Latinoamérica que en este momento tiene tasas de deforestación más altas, y eso no es solamente el arco minero que están deforestando para minería a un ritmo pasmoso, sino también, bueno, porque nos da la gana de quemar los cerros y todo esto. Mira, esta temporada se han muerto un montón de árboles en Caracas que yo sé que nunca van a ser reemplazados, o por lo menos no mientras dure esta situación. Entonces hay que empezar a tomar conciencia de eso y empezar a echar esa tendencia para atrás, porque aquí es resistencia en todos los frentes, y uno de ellos es el de la deforestación, porque no es solo el chavismo. En estos días un amigo de afuera me mandó un artículo. Me mandó un artículo que básicamente decía que la gente en Estados Unidos, obviamente era un artículo gringo, decía: están muy preocupados por Irán y China, pero el verdadero peligro es Bolsonaro. Y es como en referencia a que bajo Bolsonaro la deforestación en la Amazonía Se ha disparado. brasilera se ha disparado. Y se ha disparado por políticas del gobierno central de Brasil, ¿no? Exacto. Sí. Claramente Bolsonaro es un peligro enmarcado en el tema de cambio climático, un peligro para toda la humanidad. Eso es verdad. Ahora, lo de que Rusia y China no son peores, yo te cuento un cuento, porque Rusia, China e Irán están financiando a la tiranía de Maduro, que también se está comiendo todos los bosques de Venezuela. El arco minero. Y además, no solo los bosques, a la gente también. Entonces, ok, esa comparación no va. Pero ciertamente hay una tendencia ahorita a no pararle al tema de la deforestación en todo el planeta. O sea, cada vez es como si los gobiernos que son responsables de la selva están diciendo como que, bueno, ya la cuidamos mucho tiempo, ahora vamos a sacarle plata otra vez. Y no solo eso, ¿sabes qué he visto yo? Es como que la reforestación, o sea, fue como opacada por el tema de los plásticos de un solo uso. O sea, yo recuerdo Es verdad, cuando yo era niño. Es verdad, porque es como si la gente no pudiera manejar más de un tema a la vez. Exacto, cuando yo era Eso es niño. porque la gente no quiere entender las cosas de manera sistémica. Exactamente. No quiere entender todo el tema en conjunto, sino es como que ¡ah! La deforestación, ¡ah! Los plásticos, y es como que no, vamos a hacer todo bien. No de sopetón, pero vamos hacia todo bien. Es posible pensar en que todo funcione bien. Sí, y entonces, porque yo recuerdo, y por eso lo quería mencionar el día de hoy, que cuando yo era niño, el gran tema era la reforestación. Sí, para mí era la capa de ozono. Sí, pero, o sea, con la capa, pero era reforestación como forma de proteger la capa de ozono. O sea, yo recuerdo haber ido incluso varias veces al Teresa Carreño, donde había como eventos de recolección de firmas y cosas y tal, de ambientalistas, que era como su gran espacio, el Teresa Carreño, el Ateneo y todo ese espacio. Lo recuerdo vividamente porque yo hacía mucha vida por ahí. Y habían jornadas, de hecho me acuerdo que el Banco de Venezuela organizaba jornadas de reforestación y todo. Yo recuerdo haber sembrado un par de arbolitos con el Banco de Venezuela cuando era niño. Tenía, no sé, Cuando las empresas privadas estaban funcionando más o menos bien aquí, 8 o 9 todas se años. empezaron a montar en un tema de reforestar, y bueno, esos De programas reforestar. se han perdido de también. reforestar. Entonces resulta que hemos visto que, dada la situación de deforestación y la situación con respecto al cambio climático, pareciera que la vía que usted y yo, la forma más fácil y más rápida que tenemos de impactar es reforestar. No sé si es la forma más rápida y fácil, Para el pero ciudadano es común. una forma buenísima. Para el ciudadano común. Sí, claro. No, me parece muy bien. Y vamos a hablar de todos esos beneficios más adelante, pero primero yo quisiera como contextualizar un poco por qué es importante tener árboles y bosques. En las ciudades, los árboles y los bosques, digamos urbanos, bajan muchísimo la temperatura de las ciudades, sobre todo en el trópico. Entonces,
para la calidad de vida en nuestras ciudades es importantísimo tener árboles. También es importante para tener agua porque las cuencas hidrográficas dependen de tener una buena forestación. Y para el tema cambio climático, las selvas son importantísimas porque atrapan CO2 del aire, de manera que bajan el efecto invernadero y también refrescan la atmósfera porque la energía solar, en vez de pegar en la tierra y calentar el aire, irradia las hojas que atrapan esa energía y la convierten en energía química, la retiran del sistema. Por eso es importantísimo el tema de las selvas y los árboles, sobre todo en la franja tropical, para todo el planeta. Pero además, el tema de sembrar árboles es una maravilla. Yo, cuando era niño, una vez me conseguí una semilla de ceiba y la puse en tierra y esa broma germinó. A mí me pasó lo mismo hace muy poco. Agarré esa ceiba y mi mamá me ayudó a abrir un hueco en el parque que estaba frente a mi casa, que tenía un par de espacios ahí libres. Y yo cada vez que... yo tendría como 10 años. Estás más grandecito. Sí, no era un bebé. Igual yo hubiera deseado hacerlo desde más temprano. Pero ya esa ceiba tiene 23 años, 26 años. Okay. Es un arbolito, pues. Y para ¿Es mí... mediano? Sí, es un arbolito mediano. Para mí ver esa ceiba es una maravilla. Claro. Porque la he visto crecer toda mi vida. Entonces, de verdad, para los niños, ir viendo un árbol crecer junto con ellos. Exacto. Es una cosa buenísima. Buenísima. O sea, primero, psicológicamente, hay como un tema muy cálido, ¿no? Como de compenetración con ese árbol. Sí. Pero además te enseña como niño sobre la biología de las plantas, porque tú dices, bueno, ¿y esto por qué crece? Te enseña sobre sobre lo que es la vida de un árbol, y entonces empiezas a ver a los árboles de otra manera y tú dices, ajá, este es un ser vivo que tiene su propia historia. Si yo dejo que lo corten o lo corto o no me importa si lo cortan, es toda una historia que se pierde, toda una lucha que ha dado ese ser vivo para permanecer con vida en contextos que además son hostiles. Entonces adquieres otro respeto por el otro realmente. Claro. Y eso se proyecta hasta los humanos también. Bueno, por cierto, con todo este tema del cambio climático y de, digamos que la aparición de nuevos bosques, ¿no? Gracias al deshielo y a que han cambiado las condiciones, más allá de cualquier otra cosa, resulta que estamos hablando de que en el mundo hay hoy en día cerca de 1.000 millones de hectáreas disponibles, o sea, como aptas para empezar a sembrar, que lo que tienen es básicamente monte. O sea, que tienes gramínea. Entonces, que si eso pudiese empezar a reforestar en escala realmente grande, estamos hablando que puede absorber 2/3 de los gases emitidos durante el siglo, desde del siglo XIX para acá. 2/3. Y si a eso se le suman acciones para reducir la emisión de gases, bueno, no es que la solución está lista, bueno, pero hay un caminito ahí que se puede ver. Sí. O sea, no está pavimentado, pero ahí está. Sí. Bueno, hay todo un tema con buscar maneras de producir alimentos sin tener que destruir los bosques, ¿no? Exacto. Es un equilibrio. Eso pasa también por ponerle... Esto es un tema escabroso en el mundo de la ecología, pero de alguna manera ponerle costo o sacarle la estructura de precios al servicio que te está prestando el bosque, ¿no? Eso a mí me parece como magia. Sí. Porque es la única, no es la única, no mentira, sí, chicos, es la única manera. Realmente, o sea, cuando tú vas para el final, para lo que te queda al fondo de la ollita. Por eso lo dije, me arrepentí, no, chicos, sí es. Sí es. Cuando tú le dices a la gente, ¿cuánto cuesta en plata? Sí. No cuando se lo dices, cuando se lo cobras, porque ahí es donde le duele. Exacto. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Tú le puedes decir cuánto cuesta la electricidad, pero lo que importa es lo que están pagando. Ellos no la van a ahorrar hasta que eso no cueste lo que cuesta. ¿Qué es todo el merequetengue y zaperoco que hay armado en Francia? Sí. Que, ojo, me parece súper duro que el gobierno siga plantado. No me interesa. Eso es lo que cuesta. No lo han movido, eso es lo que cuesta. ¿Tú la quieres? Tiene que ser sostenible. Porque todo el problema con los chalecos amarillos y todo ese zaperoco allá es fundamentalmente por los impuestos a la gasolina. Los chalecos amarillos. Sí. O sea, la gente que está protestando. Arrancó por los impuestos a la gasolina que hacen que la gasolina sea bien cara. Sí.
Entonces, bueno, papi, eso es lo que está pasando con el mundo. Bueno, además ahí hay una manipulación de mercado para favorecer otro tipo de energía. Que está bien. Que eso tiene No una es razón manipulación, económica es detrás. creación de incentivos. Sí, eso tiene una razón económica detrás. O sea, también el tema de cambio climático es costosísimo para la humanidad. Por supuesto. Entonces, ok, pero por ejemplo, las certificaciones que se dan de café bird friendly, café amigable a las aves. Ok. Eso es, tú le das al productor una certificación que dice que tú, como productor de café, estás manteniendo un bosque que es apto para la anidación de aves tropicales, lo que sea. Ok. Pero quiere decir que ese productor va a poder vender su café más caro. Ese más caro es un precio que el consumidor le está pagando al productor por darle un segundo servicio, que es cuidar el bosque. El productor te está dando café y te estás pagando una parte por eso. Y después te está dando el cuidado de un bosque que es importante para ti como humano en este planeta. Y aquí está tu pago por hacer eso. Es un esquema bien inteligente. Es un esquema con el cual, por cierto, Costa Rica ha aumentado su superficie forestada, siendo el único país tropical de este planeta que ha logrado hacerlo. Costa Rica pasó de tener 72% de bosques en su territorio a tener 17% de bosques en su territorio cuando empezó la agricultura, a tener 58% de bosques en este momento a partir de la aplicación de esas leyes. Coño, qué bien. En 40 años. Eso es algo impresionante. Vamos a hacer una pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Estábamos hablando del tema de la deforestación, reforestación. Uno de los problemas que tienen cosas como la Misión Árbol y en general algunos programas de reforestación que son como por la propaganda y ya, es que, bueno, las cifras de Misión Árbol no dicen cuánto ha sido la deforestación. Es como que sembramos 2 millones de hectáreas De árboles. de árboles y es como que, ¿y cuántos se han perdido en esa misma espacio de tiempo? Muchos más. Entonces no está funcionando la cosa. Pero el hecho es que hay muchos programas de reforestación que son ir con un poco de voluntarios, tirar un poco de matas ahí en la tierra y es como que, bueno, aquí hay 1000 matas, chao. De esas 1000 matas, muy pocas van a sobrevivir. Por el método. Los programas de reforestación tienen que estar bien diseñados, Sí, yo vi algo tienen de que eso. tener algo de seguimiento. Así es. Y Por lo menos para que sean masivos y exitosos, ¿no? Exacto, y poder Pues, medirlos, yo- tener cuantificación. Mira, yo he sembrado en mi vida, alrededor de 30 a 35 árboles, de los cuales quedan unos 15. Ok. La tasa de éxito es baja. Es otra de las cosas que te da reforestar cuando eres niño. Aprender a lidiar con la pérdida. No, es como, bueno, este no lo logró. Entonces, claro, reforestar es un tema, es costoso. Claro. Por eso hay que evitar que se pierda el bosque. Antes de que pensar como, bueno, después lo siembro. No, es difícil reforestar. Pero vale la pena una vez que el daño está hecho. Es importantísimo. Y más o menos de eso se trata lo que nosotros queremos ver un poco en Venezuela, ¿verdad? Sí. Después de que pase esta especie
tala masiva de todo que acaba de ocurrir durante estos 20 años. Claro, claro, te entiendo perfectamente. Sí, sobre eso precisamente creo que es importante que vayamos pensando y vamos a hablar qué cosas se pueden reforestar a nivel institucional. Es decir, no solamente es la matica como idea, sino, o a lo mejor sí, a lo mejor qué espacios pudiésemos reforestar en Caracas. Por Claro, ejemplo. pero ¿tú te acuerdas de mi boda? Sí, claro. En mi boda, mi esposa y yo sembramos una semilla de un árbol que nos gusta mucho, que se llama Caro Caro. Y esa semilla salió, sembramos 4, queda 1. Ya que todavía solo queda uno. Sí, queda 1, pues. Pero bueno, es nuestro árbol nupcial. Y es un simbolismo muy interesante, ¿no? Porque tú estás plantando esa semilla, el árbol crece, se desarrolla. Al principio sufre la pepa de sol, pero después va creando su propio espacio, va alcanzando el cielo, ¿no? Es decir, es un simbolismo muy potente sobre creación, Sí. sobre construcción, sobre agarrar. Es que hasta si eres místico, es un tema de luz con tierra, con aire, con agua y convertirlo en materia, ¿me entiendes? Es materializar cosas, materializar ideas, materializar un proyecto hacia el futuro que se hace cada vez más y más y más y más fuerte. Entonces, es una idea muy vendible en Venezuela en este momento. Necesitamos eso. Además, como un árbol, poco a poco. Sí, que es algo que puede a veces, que a diferencia de lo animal, ¿no? Te desespera un poco, o sea, porque no lo ves. Y tú dices, perro, pero ¿cuánto falta para esto? ¿Cuánto falta para esto? Sí, Y es como ver un reloj de aguja y quedarte viendo el reloj de aguja. sí. Sí, No ves el movimiento, pero el movimiento está ahí. sí. Pero el movimiento está ahí, está pasando, se está corriendo la aguja, se está moviendo. Ujú. Ese árbol está adquiriendo todos los nutrientes y toda la energía que necesita para sacar Así una hoja. es. Y cuando tenga esa hoja viene la otra. Así es. Que es una metáfora muy interesante del proceso que viene de reconstrucción en Venezuela, ¿no? Porque parte de lo que nos trajo hasta aquí, creo yo, a ver qué opinas tú, es que la gente votaba por gente que le ofrecía un cambio de la noche a la mañana. Tú estás mal, vota por mí y vas a estar bien. Esa era básicamente la oferta. Sí, pero bueno, eso no es solo aquí. Eso O por es- lo menos es lo que buscaba la gente. Y yo creo que es evidente, tras estos 20 años de desgracia, de pesadilla horrible chavista, que nosotros necesitamos plantearnos un desarrollo que vaya tarea a tarea. Así es. Y comprenderlo mejor. Yo creo que comprender la naturaleza del tiempo, la naturaleza de los procesos es fundamental. Y en ese sentido hay algo que me ha gustado mucho de esto que está pasando ahorita, de este proceso que estamos viviendo ahorita. Que se ha dicho desde el día 1, no va a ser rápido. Vamos a hacer todos los esfuerzos para acelerar todo lo que podamos. Pero se ha dicho responsablemente que no va a ser inmediato, Sí. que no va a ser rápido. Sí. Yo creo que eso es quizás la gran diferencia, porque uno lo que le toca es suspirar, tragar fuerte, pero ya sabes que nos están mintiendo. Ujú. Entonces cuando venga otra Ujú, noticia ujú, sobre ujú. realidades, tú sabes que no te van a mentir, ¿sabes? Sí. Que están tomando una posición Eso- más seria, más sí, responsable. Exacto, eso pasa un poco con lo que te decía de sembrar el árbol, ¿no? Esa es una de las cosas que me enseñaron los árboles que yo he sembrado. Es que, porque yo los veo ahora y no son árboles gigantes porque, bueno, 26 años por un árbol tampoco es que es muchísimo. Pero son árboles bellos, grandes, que me dan sombra a mí, que dan sombra a gente. Es una cosa muy hermosa que empezó con muy poco. Como una Y semillita. con paciencia, ¿no? Con O sea, una yo tuve que semillita. esperar 26 años para ver cómo está el árbol ahorita. Correcto. Entonces, eso me enseña a mí el tema de que las cosas que valen la pena se toman su tiempo. se toman su tiempo. No voy a decir que son lentas, sino que se toman su tiempo. el tiempo que se tienen que tomar. A nosotros nos pasó precisamente cuando yo me mudé ahorita donde estoy viendo. Sembré una semilla de ceiba también. Ujú. Y de hecho, sembré varias semillas en un matero a ver cuál salía. Sí. Y que te pregunté, que la que salió fue la de ceiba. Ajá. Y la sembramos en casa de uno de los muchachos donde el trabajo que tenemos, porque tiene una casa. Sí. Y cada cierto tiempo él postea, sube una foto de cómo va el arbolito. Ujú. Y es una ceiba, va lento. Sí. Se toma su tiempo.
pero es interesante porque como le está tomando fotos, como cada mes, Ujú. entonces ya empiezas a ver cambios. Sí. Sí, que sigue siendo un palito bastante chiquito, Ujú, ujú. pero empiezas a ver que pero el palito tiene unas espinotas, Sí. ¿no? Entonces Bueno. también el palito cómo se protege. Comentario aparte, toda la gente que yo he metido en el mundo de las plantas no sale de ahí. Y es por este tipo de cosas, ¿no? Es como, hey, ver plantas te enseña cosas. Cuidar plantas te enseña cosas. Sí, y empiezas a entender también en ese proceso de reforestar, de sembrar, de entrar en otra dinámica, Ujú. cómo lo primero que hace la naturaleza, en este caso el arbolito, es defenderse. Lo que primero que saca son unas roritrancos de espinotas. Ujú. Que Ujú. cuando tú ves la espina Ujú. de la ceiba para el tamaño del palito, tú dices, esto no tiene sentido. Sí, esas ceibas espinosas, por cierto, se llaman cordias. Ok. Son familiares de la ceiba y son ceibas de lugares mucho más áridos que las ceibas normales y se protegen porque dentro de su tronco almacenan agua. Entonces es como, esta agua es mía. No vengas tú. Ujú. Pero esa semilla yo la saqué de una de la ceiba, de una de las 4 o 5 ceibas que hay en la Plaza Bolera de Chacao. Ujú. Es un pedazo, ¿sabes? También es como un pedazo de los lugares que son representativos para ti. Sí, yo vivía por ahí, se trabajaba por ahí, mi vida era por ahí. Eso. Y me acuerdo que me cayó como la pelusa en el ojo, ¿sabes? Que esa flor es como una pelusa y adentro está la semilla. Ujú. Agarré varias. Manuel Fernández y Solo Valles nos saludan desde Canarias y desde Santiago de Chile, respectivamente. Porque bueno. Palchinski también nos dice que quiere una conuquera. AJ nos dice que lo que se debe trabajar es la moral y los principios. Ok. ¿Cuáles? Porque eso es privado. ¿Cuáles? Hay que hablar claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas de morales y principios que nos enseña sembrar árboles es la paciencia, Así es. el tiempo que toman las cosas que valen la pena, Correcto. la apuesta hacia el futuro, el hacer cosas, fíjate, el hacer cosas que van a disfrutar las generaciones que vienen, Que probablemente no la veas tú. porque esos árboles hermosos que yo disfruto en la avenida Los Avillos o en la avenida Las Acacias, no los sembró ni mi mamá ni mi abuelo. Sí, seguramente son bastante más viejos Ujú. de edad. Y también te enseña a protegerte de los excesos. Ujú. O sea, un exceso muy radicalmente orientado a un lugar, es decir, mucho sol, Ujú. Ujú. mata el árbol. Ujú. 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 Mucha agua radicalmente, una cosa de mente de agua, mata el árbol. Sí. Entonces, a buscar equilibrio Ujú. en función de precisamente seguir sosteniendo la vida, impulsando la vida, es fundamental para poder entender que este proceso que estamos haciendo de protección de nuestro ecosistema y de republicano, civil, democrático, Sí. quizás no es como creemos y es otra dinámica. Sí. O sea, muchas veces la referencia que tenemos es del mundo animal y quizás el mundo vegetal puede ayudarnos a metabolizar, a procesar otras ideas. Curiosamente, que las referencias de quienes nos oprimen son bastante animales, ¿no? Suelen ser. Como, este territorio es mío y voy a matar a todo el mundo que está aquí, Sí. ¿no? Que es una cosa como muy chimpancé. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a ver qué especie es, cuál es el modelo de especie suyo. ¿Es un orangután? ¿O es una ceiba hermosa que tiene un proyecto de vida largo y que da sombra a todos los otros proyectos que quieren pasar por debajo de usted? Importante, interesante y este conuco ha llegado a su fin. Bueno, nosotros nos escuchamos nuevamente el sábado que viene por esta vía virtual. Esperamos que muy pronto podamos reencontrarnos en las ondas de transmisión por la vía de siempre, que ha sido la transmisión AM de Radio Caracas Radio. Nosotros vamos a seguir aquí comprometidos con la libertad, comprometidos con la información y comprometidos con el debate de las ideas bien fundamentadas en argumentos, que es algo importantísimo que nosotros tenemos que tomar como cultura en Venezuela para contrarrestar la cultura del malandrato, que es simplemente la cultura de es lo que yo digo o te mato. Importantísimo que difundan información relevante para que todos estemos al tanto de lo que pasa en esta colmena. Chau.
El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.